Carlos Bremer fue más que un empresario para mí. Fue mi jefe y fue la primera persona que en un punto de mi vida confió en mí como nadie más lo había hecho. Y yo creo de verdad que hay personas que hacen dinero y hay personas que hacen la diferencia. Carlos Bremer hizo las dos, pero nunca habló de ellas de la misma forma. Lo importante no es ser ingeniero, doctor o lo que sea. Lo importante es ser muy bueno en lo que uno quiere, lo que uno le gusta. Mi primer sueldo fue, yo ganaba menos que el archivista del banco donde empecé a trabajar. Siempre creemos que nos va a ir muy bien. No, asume que te va a ir mal, güey. ¿Cuál va a ser tu plan B? Si las intentas, puede ser que pasen, pero hay que intentarlas. Si no las intentamos, pues nos quedamos ahí nomás en el sueño de intentarlo. Carlos Bremer fue uno de los empresarios más famosos y exitosos de México. Y eso ya es suficiente para recordarlo, pero quienes lo vimos en Shark Tank, quienes lo vimos apoyar a atletas, quienes lo vimos tender la mano a alguien que lo necesitaba más, sabíamos que eso no era lo más importante de él. Y algo que siempre se me va a quedar grabado es que en su funeral, una de sus personas más cercanas dijo que Carlos veía la vida como unas carreritas, y no como unas carreritas de dinero. Genuinamente Carlos veía la vida como unas carreritas de la siguiente forma. Decía: hay que ver la vida como unas carreritas. El que toque más corazones en el menor tiempo posible, gana. Cuando Carlos hablaba de eso, no estaba hablando de velocidad, estaba hablando de impacto. No de llegar primero, sino de no pasar por largo de nadie. Y bueno, yo tenía mucho orgullo con muchos que han sido muy exitosos y gente muy humilde, campesinos, que quieren emprender. 430 familias. Mandaron ahí una líder que era la única que sabía usar la computadora. Una señora, una lideresa muy respetable. Y no, nadie la peló. Que espérame, pues cómo no, pues esto es lo que necesita México. Sí, las startups están con madre, pero también hay que apoyar a la gente más necesitada a que pueda sacar adelante su producto. Carlos no nació con dinero. A los 12 años ya estaba emprendiendo sus propios negocios, vendiendo calculadoras a sus vecinos, a las familias de sus amigos. Él hacía negocios pequeños, reales, imperfectos, con el fin de salir adelante y sacar adelante también a su familia de alguna forma, aunque no les faltara nada. Pero aún así, eso importa y eso tiene un impacto, porque quien nunca ha tenido algo por sí solo aprende algo muy especial, y es que nada llega solo. Tal vez por eso cuando llegó lejos nunca se olvidó de los que estaban empezando. No ayudaba porque le sobraba, ayudaba porque él se acordaba de lo que él alguna vez pasó. La historia es que con la primer persona que fui a venderle mis calculadorcitas, unas calculadoras que las metías en el bolsillo, y me ganaba $5 por calculadora. Voy con un empresario que me decían que era el más buena gente de Monterrey, ¿no? Ahí voy. Ya me da la cita y todo. Me dice, pues, ¿qué pasó? Le dijo, no, pues yo vengo porque eres el mejor empresario de Monterrey. Y se me quedaba viendo así, este loco no entiende que no, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿qué quieres? No, pues venderte mis calculadoras para regalar en Navidad con el logotipo de tu empresa. Me dijo, ¿y cuántas quieres que te compre? Pues mínimo 500, eran todas las que tenía. Mínimo 500. Me dijo, ¿y cuánto te ganas? Le dije, no, pues como $4 y pico. Nada, es una ganga. ¿Y para qué lo quieres? Le dije, no, pues para ponerle aire acondicionado a mi carro. Me dijo, entonces saco una pluma nueva, me dijo, y me hace un cheque por la utilidad. Me dijo, yo no tengo a quién regalárselas, pero te voy a dar la utilidad de las 500 porque me motiva mucho que haya emprendedores como tú, a los 12 años. Y me regaló la pluma. En Shark Tank muchos veían inversiones y eso está bien, para eso es el programa, para invertir y sacar más dinero, pero yo creo que Carlos veía algo más en la gente. Veía el miedo, veía el talento, veía las ganas, la determinación con lo que llegaban los emprendedores, la gente, el ser humano que se paraba enfrente de él. Eso era importante para él, porque cuando alguien tenía eso, Carlos se quedaba. Hay una historia de su funeral que platica el sacerdote que era amigo de Carlos desde Monterrey, que muy pocos conocen, y es que cuando el sacerdote era más joven y le dice a Carlos lo que iba a hacer, que iba a ser sacerdote, en lugar de Carlos acercarse a él y decirle, oye, ¿cuánto vas a ganar? ¿Es rentable? Con la mentalidad que él tenía, decide decirle, cuentas conmigo para todo. Y esa es la mentalidad de Carlos. Cuentas conmigo para todo, porque él siempre va a apoyar a una persona que tiene el deseo y la actitud para hacer algo. Y Carlos entendió algo muy sencillo, y es que si no haces lo que te gusta, tarde o temprano te apagas. Y si lo haces, hazlo bien. O sea, hazlo en serio y hazlo con determinación también. Y eso es lo que tienen ustedes que estar muy despiertos. O sea, ¿qué es lo que les va gustando?
Lo importante no es ser ingeniero, doctor o lo que sea. Lo importante es ser muy bueno en lo que uno quiere, lo que uno le gusta. Puede ser cualquier profesión, mientras lo hagas bien, vas a ser alguien muy, muy valioso para los demás. Y bueno, pues me dediqué a ir a visitar clientes calle por calle aquí en Monterrey, tocando puertas a todas las empresas y empezamos a hacer un portafolio de inversionistas muy importante. Y como los dije al principio, yo tuve el honor de conocer a Carlos. Fue la primera persona que confió en mí, me dio un trabajo. Trabajé para él 3 años cuando empecé a trabajar a los 19 años. Y cuando lo veía en televisión o cuando lo veía en un lugar externo a lo que yo veía de él presencialmente, que lo conviví unas 3, 4 veces en toda mi vida, pero lo conviví bien, yo no solo veía un emprendedor y una persona con éxito atrás de la cámara, yo veía una persona muy humana, yo veía una persona que escuchaba, que era atento, que te entendía y veía las razones por las que uno hace las cosas. Cuando lo conocí, creo que más que yo llegar a decirle, oye, quiero trabajo, fue la actitud y la seguridad en mí mismo que él vio también para decirme algo así, ¿no? Ofrecerme algo así. Y es alguien que me enseñó más con su forma de ser que con cualquier otro consejo que alguien más me pudo haber dado. Entonces, hay un mensaje que hay que hacer llegar bien. ¿Y qué es? ¿Cómo planear un negocio? ¿Con quién hacerlo? ¿Qué tipos de socios debes tener? ¿Qué precauciones tienes que tener? Siempre evaluar un plan B, un plan C. Siempre asumir que va a fallar el plan A. Ahora, Carlos tenía una habilidad rara. Carlos tenía la habilidad de hacer sentir importante a quien fuera y se le pusiera enfrente. Y eso muy poca gente lo tiene. O sea, no le importaba quién fuera, no le importaba su poder, cuánto dinero, qué posición tenía. Sacaba el poder del otro y no enseñaba su superpoder, sino le enseñaba al otro su superpoder. Y eso no sé si lo han escuchado, pero hay gente que está sentada en una mesa y estás en un restaurante y en lugar de decir, bueno, mira todo esto, tal, el proyecto tal, va con la persona al lado, con el mesero y dice, esta persona es la mejor en lo que hace. Y lo transmite a la mesa y platica a los demás y se expresa a los demás y le encantaba compartir talento que él veía y más que el talento en la parte técnica, era el talento humano que una persona mostraba y hacía también que esa persona fuera muchísimo más grande de lo que era y las hacía sentir más grande, que eso es todavía más especial y ayudaba a que tú descubrieras el tuyo. Repito, los que lo conocemos sabemos eso y es muy valioso. Pero es que ser insensible no es ser buen chat. No, yo ataco a los chats, no ayudan, cabrón. Ahí sí, agárrate. Y a los que no saben hacer los negocios hay que enseñarles cómo. Y a los abusivos hay que burlarse de ellos. No te limites, súbele. 150 millones por la cerveza para los perros. No, güey. Vale mucho más. En su funeral, su familia y amigos compartieron algo que se quedó conmigo. Y era una pregunta que le hicieron a Carlos desde joven que lo impactó mucho. Y era una pregunta incómoda, pero era una pregunta honesta también. Si yo dejara de existir, ¿algo habría cambiado? Y la reacción en el funeral, y como lo platican, es que Carlos cuando le hicieron esa pregunta dijo, ay güey. Y ese ay güey viene de, creo que es una buena forma de recordarnos también que vale la pena vivir con impacto hacia los demás, por servicio, de voluntariado o de tal vez algo filántropo, lo que sea, como que algo hubiera cambiado si no estuvieras aquí. Puede ser tu familia lo que ya has hecho la diferencia y eso es suficiente. Puede ser en ti mismo, puede ser en un gesto, pero algo tienes que dar para recibir ese amor que Carlos hablaba mucho y eso que se tocó mucho en el funeral, que era como Carlos siempre buscaba tocar los corazones de la gente e impactar en la gente. Creo que eso es algo que lo describe muy bien y enseñó toda su vida. Y esa pregunta no la decía como miedo, la usaba como brújula. Porque vivir no es solo estar. Es dejar algo mejor de lo que lo encontraste. Tal vez ganar en la vida no es llegar más alto, ni tener cierta cantidad de dinero. Tal vez es tocar más corazones mientras estás aquí. Bueno, espero te hayas quedado con algo. Espero que hayas aprendido algo de Carlos. Creo que tenía que empezar con él porque
repito, impactó mucho en mi vida, impactó ya mucho de hecho en mi carrera y impactó hoy en este proyecto. Entonces sigue impactando en mi vida. Estoy seguro que desde arriba muy poca gente lo puede seguir haciendo, pero él sigue tocando corazones a través de las pantallas, si lo ves en programas, si lo ves en conferencias, en YouTube, cualquier otra red social, te topas algo de Carlos, siendo que te vas a topar con la persona que todos conocimos o lo llegamos a conocer. Una persona honesta, una persona con ganas de ayudar, una persona que no se ponía límites y una persona buena para influir para bien en la gente.